Bueno, estamos con el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Ricardo Lorenzetti. Muy buenas noches y gracias por recibirnos. Es un gran placer. Estamos aquí en la Corte misma. ¿Qué, Sí. ¿Qué sala es esta? ¿Es la sala? Esta es la sala de la presidencia, solo que yo no la uso porque me quedé donde estaba cuando llegué y entonces la usamos para esto, para reportajes, actos públicos que a veces hacemos, firma de convenios. Ajá. Porque es muy linda esta sala, se ha reconstituido todo, está muy restaurada y entonces la usamos para eso, para que se vea, ¿no? Para que se vea. Bueno, hablando de actos públicos, recibió recientemente un honoris causa en Córdoba y en ese contexto hizo unas declaraciones respecto del avance de la droga en el país, ¿no? Diciendo, Sí. atribuyéndole un poco, no sé si interpreto mal, pero a que los delitos son más violentos en parte al crecimiento de la droga en el país, ¿no? Sí, en realidad no hay mucho secreto en esto. La Corte, por un lado, hace unos años ya, en el 2005, dictamos una sentencia Riola, donde exhortamos en la sentencia a que se haga una política de Estado enfocada en el combate del narcotráfico. Y a partir de ahí hicimos muchísimas acciones, reuniones, y cuando uno recorre el país por lo que recibe de los jueces y además por lo que escucha de la gente, hoy no hay un pueblo, no hay una ciudad mediana ni grande en el cual no se hable de esto, es decir, el consumo de droga ha crecido, la distribución también, y esto afecta mucho, sobre todo los más vulnerables, porque hay situaciones donde es muy difícil manejarlo, la exclusión social más la droga es un cóctel explosivo, eso es lo que yo dije. Y ahí salió Bernie a cruzarlo y dijo que se dio cuenta tarde, que por fin se da cuenta, como atribuyéndole al Poder Judicial la responsabilidad en no participar, ¿no? No, pero esas son palabrerías. Acá el tema es que estamos trabajando con los otros poderes del Estado, ¿no es cierto? No se trata, me parece, de decir, bueno, de que uno hace una cosa, que el otro no la hace. Lo importante es que, por un lado, hay un grupo de jueces, nosotros que lo hemos recibido a partir de ese fallo, se hicieron grupos de trabajo, esos grupos de jueces, sobre todo en la frontera norte, se reúnen periódicamente, avanzan con las fuerzas de seguridad. Pero digo, lo que no hay es una política común que integre, por un lado, la nación, el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial y las provincias, coordinadamente y regionalmente, porque si bien el problema es el mismo, regionalmente las realidades varían, pero hoy no hay región donde no se hable de esto. Me parece que es más que discutir y decir cosas, lo que hay que hacer es actuar, y en ese plano donde falta gestión, falta una gestión en el sentido de política de Estado, es decir, que las actuaciones sean constantes en una misma dirección durante un tiempo prolongado y sin discutir tanto. Me parece que no es un tema que merezca mucha discusión, ¿no? Ajá. Y el tema de los extranjeros también, Bernie en las últimas horas señaló a partir de que el Poder Judicial falla en que las fuerzas de seguridad detienen a extranjeros en situación de delito y que después, como no se los deporta, vuelven a cometer estos delitos los extranjeros. Bueno, nuevamente, no son problemas. El problema no es acá extranjero o no extranjero. Es decir, yo creo que no. Siempre nosotros empezamos los debates un poco mal, ¿no? El problema que tenemos que discutir no es la inmigración en sí misma. No. Bueno, nuestra Constitución garantiza igualdad de trato. ¿No es cierto? No es eso lo que estamos discutiendo. El problema es el delito. Bueno, lo cometan los extranjeros o los nacionales. Y en ese punto, bueno, si lo que hay es una constatación clara de parte de las fuerzas de seguridad de que eso pasa, se puede modificar una ley. Pero la realidad, y esto lo dicen todos los jueces, es que el secuestro de droga es muy bajo en relación a lo que realmente está pasando. Es decir, hace falta una acción coordinada. Ahora volvimos a hablar de narcotráfico, digamos. Sí, y tiene que ver, porque mucho de esto viene
a través de las fronteras, ¿no es cierto? Creo que ese es un tema central hoy, porque en la frontera es donde está el gran problema. Pero y si vemos el tema del narcotráfico, la mayoría de los detenidos son mayormente mujeres y mulas, es decir, digamos, el eslabón más insignificante de la cadena, porque nunca lleva a la detención tampoco de los grandes narcos. Bueno, hay de todo, ¿no? Se han hecho medidas importantes que están comprobadas, se han desarticulado algunos grupos importantes. No es que no se ha hecho nada. Tampoco digo, no nos vayamos al extremo. No, pero la mayoría de los detenidos por drogas sí, son hay muchos mulas. detenidos por consumo, muchos detenidos que son pequeños traficantes, pero los grandes grupos es donde hay que atacar. Esto es lo que dijo la Corte en el fallo Arriola. Lo que pasa es que no es sencillo, pero se han hecho avances. Por ejemplo, nosotros hemos publicado en el SIG una tarea que se hizo en una de las juezas federales de acá, que hizo toda una investigación con la Gendarmería, con la Fuerza de Seguridad, y se viajó hasta México. Ahí se desarticuló una operación muy grande, cocaína líquida. Es decir, hay avances, pero lo que todos decimos es que es lo que nosotros recibimos, porque tampoco la Corte está en esto directamente. Lo que nosotros hacemos es transmitir lo que recibimos de los jueces. Y lo que recibimos es la necesidad de mayor coordinación en la acción, en la acción del territorio, donde está pasando. Y el consumo lo vinculan a la mayor violencia en el tipo de delitos. Digamos, siempre hay discusiones a raíz de la inseguridad, la incidencia, si crece o no el delito. Lo que hay es un delito más violento, me parece, sí, ¿no? Claramente. Sí, claro, es que la droga influye directamente en la violencia del delito y además en los valores, en la educación. Los chicos... sobre todo los sectores más vulnerables. Una cosa es cuando, por ejemplo, uno puede hablarlo con los curas villeros. Esto ellos lo conocen bien, los que viven en la villa, ¿no? Una cosa es, lo ven a los chicos, los tratan de contener y demás, pero hay momentos que ni los conocen. Y son chicos que a lo mejor ellos estuvieron años trabajando para integrarlos, pero en un momento, por efecto del Paco o de otras drogas que son tremendas, pierden la noción y es tremendo el efecto que se causa. Bueno, esto es algo que requiere un trabajo serio, constante. No se puede hacer política ni declaraciones, política barata, es político, ¿no? Hay que trabajar mucho en forma constante. Tampoco es que estamos en una situación extrema, pero estamos en el punto en el cual el país puede detenerlo. Puede detenerlo. Ajá. ¿Cómo siente como cabeza el Poder Judicial cuando hablan de puertas giratorias y que parte del problema y atribuyen el problema de la inseguridad a una supuesta accionar como negligente o demasiado... Yo creo que es de los temas que nosotros tenemos en la Argentina que discutimos eternamente, ¿no es cierto? Me parece que los problemas más importantes de la agenda de la gente común no se solucionan, se habla sobre ellos, se discute, se declara, se trasladan de semana en semana, a veces de año en año y de algunos de década en década, que venimos hablando siempre de lo mismo, pero no se solucionan. Es decir, primero, el tema de la inseguridad, el Poder Judicial tiene una función que no es la función preventiva, sino es juzgar una vez que el delito se produjo. Bueno, esa función el Poder Judicial la tiene que cumplir. ¿La cumple bien? Bueno, nosotros decimos la cumple a medias. ¿Por qué? Porque los juicios son muy lentos y realmente ahí es donde hay un problema muy grande, porque al ser muy lentos los juicios hay muchas prisiones preventivas. En realidad debería haber condenas, no prisiones preventivas. Por eso la Corte hizo una acordada donde le pidió a la Cámara de Casación Penal, a la Cámara del Crimen y a los tribunales orales que hagan propuestas concretas para acelerar los juicios. Ese es un tema. Acelerar los juicios implica, y ahí tenemos la respuesta de ellos y se está trabajando,
tener los jueces todos los cargos cubiertos. ¿Cuántas vacantes tiene el Poder Judicial hoy sin depende, cubrir? porque acá cuando uno habla del Poder Judicial hay nacional, federal, provincial. En la justicia federal hay muchas vacantes, siempre oscilan en el 30%. Ahora se avanzó un poco más, pero bueno, hay que cubrir los cargos, hay que establecer normas de procedimiento más rápidas. Es decir, hay que acelerar los juicios. Eso requiere política de Estado. Pero después también hay una situación de cambio legislativo donde hay que discutir. Es decir, ¿qué es lo que hay que discutir? Bueno, hay corrientes de opinión distintas. Se dice una cosa y se hace otra. Nosotros entendemos que no hay una incompatibilidad entre el respeto de las garantías del imputado y la seguridad. Porque hay muchísimos países en el mundo que tienen niveles de seguridad muy aceptables y respetan las garantías. Es decir, no hay una oposición. El garantismo versus la eficacia. Y hablando de acelerar juicios, ¿qué pasa con los juicios a los jubilados? De los jubilados, no a los jubilados. Las acordadas de la Corte, ¿se están cumpliendo, no se están cumpliendo? Bueno, ahí también este es otro de los temas que hablamos eternamente, ¿no? Es decir, nosotros ¿qué hacemos? Hemos dicho que no puede haber tantos juicios. El principal litigante, ¿quién es? Es el Estado. ¿Por qué? Porque le hacen un juicio al ANSES y el ANSES... Sí. Ahora, nosotros hemos fijado un criterio que es el de la ley vigente, que hay una relación entre el aporte y el derecho a la jubilación. Eso hizo que se dictara una sentencia, esa sentencia después tuvo efectos colectivos, una exhortación al Congreso, el Congreso dictó la ley de movilidad. Eso bajó mucho el litigio, ¿no? La ley de movilidad jubilatoria. Claro, y después de eso siguen, porque claro, a medida que hay liquidaciones que van atrás de los aumentos, hay litigio, hay mucho litigio. Entonces nosotros lo que hicimos ahora, la última decisión es decir, bueno, repartimos los litigios. ¿Por qué? Porque el Fuero de la Seguridad Social está colapsado. Sí. Recibimos una nota diciendo que está colapsado. En este caso, no hay... Pero lo que te dicen es que si la ANSES no apelara tanto... Exactamente, debería apelar menos. Y además, nosotros estamos discutiendo otra causa que es importante, que es sobre una acción colectiva que hizo el Defensor General, que es otro tema. Que es que uno en nombre de todos, que el fallo, hacerlo... El Defensor General de la Nación... Les pide que hagan eso. Sí. Ese es otro tema distinto. Que ahora, digamos, lo que evitaría es que cada jubilado individualmente tenga que venir a las justicias. En algunos casos donde son todos los reclamos iguales. Okay. Algunos casos. Tampoco es una solución de fondo. Sí. La solución de fondo es discutir el tema de la jubilación, porque acá hay dos visiones diferentes, ¿no es cierto? Por un lado viene una ley de hace años y una idea de que el aporte da derecho a una jubilación mayor. Uno aporta y por el otro lado, en los últimos años hubo políticas públicas en sentido de decir, bueno, lo que hacemos es una igualación de toda la base, claro, incluimos más gente. 3 de cada 4 son... Y bueno, entonces claro... Están jubilados con la mínima. Hay, por un lado, los que reclaman una pirámide, claro, y por otro lado, los que dicen, no, hay que extender la base y bajar la pirámide. Claro. Esta es una discusión que hay que darla en el Congreso y definirlo, porque la litigiosidad va a seguir si no se soluciona eso. Hablando de litigiosidad, el gran litigio internacional de este momento del país es con los fondos buitres, ¿no? Ha dicho su colega Zaffaroni que esto es un escándalo jurídico, que la Corte de los Estados Unidos debió haber intervenido y que acá hay una cuestión en la que está en juego la soberanía del país. En cuyo caso uno deduce que el Poder Judicial argentino tendría un rol para cumplir en el litigio de los buitres. No, él no dijo eso. Lo que él manifestó primero es una opinión personal. Sí. Segundo, nosotros lo que hemos dicho es que la Corte Argentina tuvo una opinión en materia de deuda externa que es muy diferente de la que dio el juez Griesa. Con los juicios de la especificación que usted... Que en la causa Gali. Sí. Nosotros veníamos, incluso que Zaffaroni también estuvo, varios profesores de Derecho, hicimos una declaración en la UBA, instancias de Alterini en esa época,
que era decano, sobre la deuda externa en el año 2002. O sea, el límite de que un país paga, pero no... Claro, esa declaración después formó parte del fallo Gali, que lo habían firmado todos los profesores de la UBA. En ese fallo Gali la Corte dijo que el Estado debe pagar, pero como han hecho muchos estados, incluso los que hoy hablan de que hay que pagar, bueno, cuando tuvieron crisis, ¿qué hicieron? Refinanciaron, reacomodaron, porque hay un límite que es el respeto también de los tratados de derechos humanos, que forma parte de la seguridad jurídica. En situaciones de emergencia eso se puede hacer. Eso es lo que dijo la Corte Argentina dentro de la Argentina. Ahora, cuando alguien entra en una crisis económica, hay una ley de concursos. Entonces uno le dice, bueno, a los acreedores le pago el 80% de lo que les debo. Bueno, algunos aceptan, otros no. Bueno, hay un grupo que no acepta, pero lo que decide la mayoría es obligatorio para todos. A nivel internacional no existe. No hay una ley, no hay nada. Entonces, ¿qué ocurre? Este problema es grave porque no hay una manera clara de ordenar la renegociación de la deuda de los países emergentes y todos, porque todos los países... Pero lo que dice Zaffaroni es que es un mamarracho el fallo de Griesa. Yo creo que esa cuestión no la dijo. No, me parece que lo que se ha dicho es... No, el término no fue mamarracho, pero lo que él dice sí, que es un disparate que un juez local, él lo equiparó con un juez muy menor, tome una decisión de estas características. La Corte no ha opinado sobre el fallo de Griesa institucionalmente, ni vamos a opinar, ni tenemos nada que decir. Una cosa es una opinión personal que uno da a título académico y otra cosa es la posición institucional del Poder Judicial. Nosotros no podemos opinar sobre un juez extranjero ni podemos opinar sobre una sentencia, porque lo que sostenemos nosotros es que las sentencias se tienen que cumplir en la Argentina y en todos lados. Ahora, en el caso concreto que se ha planteado ahora, es una situación muy difícil que ha pasado al Congreso. Con lo cual, es importante que respetemos la autonomía y la independencia del Congreso para tratar este tema y que lo discutan. Esto nos parece algo importante, que hoy el Congreso discuta este tema, maneje las distintas opciones que hay, porque esto todos debemos pensar en el país y sobre todo en el futuro. Es una cuestión muy difícil y que está en el Congreso. Bueno, nosotros no podemos opinar sobre lo que está en el Congreso. Bueno, una última pregunta. ¿Le atribuyen siempre alguna apetencia político-electoral? Sí. ¿Su carrera pública termina dentro del Poder Judicial o, digamos...? Sí, no sé qué se imaginan que voy a hacer. Que acá es muy difícil hacer otra cosa. Además, uno está acá. Lo que pasa es que la posición de la Corte es, y sobre todo del presidente, y además de una Corte muy activa, yo tengo mucha exposición pública, pero en el sentido político institucional, no partidario. No. ¿Cómo andan con el gobierno? ¿Un poco mejor con el Ejecutivo? El gobierno son los tres poderes, ¿no? Pero andan un poco mejor con el Ejecutivo. Yo creo que no hay ninguna crisis de poderes que hayamos tenido. Sí, lo que hay es que fallos que gustan, fallos que no gustan. Bueno, nosotros tenemos que dictar las sentencias creando confianza en la población y eso significa que debemos aplicar la ley igual, le guste o no le guste al que está enfrente, así sea el Poder Ejecutivo, el Legislativo. Bueno, son opiniones y juegos de poderes en el sentido de diálogo de poderes. Lo mejor que puede pasar es que la Corte diga opiniones y los otros poderes son también de opiniones de acuerdo a sus funciones. Bueno, eso forma parte de la democracia, no hay que asustarse, ¿no? Muchas gracias. Gracias.